Yesenia, Dios te bendiga. Y you are the first one again. Amén. Bienvenidos a Disciplinas Libertadoras. Bendiciones. Kitsin, Dios te bendiga, mi hija. Espero que estés bien y los nenes estén bien. Bendiciones, bendiciones para aquellos que se van conectando. En esta mañana estamos fuera de nuestro horario regular. Julie, Dios te bendiga. Ya que como muchos saben, Cristi, Dios te bendiga, mi querida. Como muchos saben, yo batallo con la señora fibromialgia. Y hay momentos donde en la mañana ella me hace la guerra. Yes, Lizette, you did. Pero no quería perder la oportunidad en esta mañana poder compartir una palabra y una inquietud que tenía en mi espíritu hacían algunos días. He venido estudiando y orando y leyendo y hablando con el Señor about it. Y en esta mañana quería compartir con todos ustedes. Bienvenidos a Disciplinas Libertadoras como todos los viernes. Como dije antes, estamos fuera de nuestro horario, ya que en esta mañana tuve que pelear con la señora fibromialgia, quien siempre me quiere hacer la guerra. Pero doy gracias a Dios que vencí y puedo compartir con ustedes en esta mañana. Le agradezco al Eterno que me permite compartir este tema con ustedes, termómetros espirituales. Y estamos en una época, ¿verdad? Que bienvenidos a todos los que se conectan. Siempre usted puede ver, ¿verdad? El pregrabado, el replay. Perdón, voy a continuar porque no quiero que el tiempo me traicione. Hermana Zenaida, Dios la bendiga mucho. Jane Ortiz, Dios te bendiga. Mayra, Dios te bendiga mucho. En esta mañana quiero compartir un tema, termómetros espirituales. Y voy a tratar lo mejor posible de ser bastante clara. A veces tengo tanto en mi cabeza que se me hace difícil, pero I'm gonna try. En una época como esta del coronavirus, donde los termómetros se han hecho tan y tan populares, tan necesarios, tan efectivos, tan conocidos y de tanto uso en el tiempo en que estamos viviendo, porque, ¿verdad? Por causa de los síntomas del coronavirus, siendo que la fiebre es uno de ellos, se han hecho muy populares los termómetros para medir la temperatura que dictamina si una persona está bajo los riesgos de dicho virus. So, en las iglesias, en los trabajos, everywhere you go, donde quiera que usted va, usted encuentra que hay una persona en la entrada, en las funerarias, con un termómetro para medir. Mire bien, para medir la temperatura del cuerpo, para determinar si hay una posibilidad de riesgo de contagio del dicho virus. Por tanto, yo quiero que usted sepa que los termómetros, aunque ahora es que es un instrumento sumamente viejo, pero ahora están muy populares, se oye mucho de ellos, todo el mundo tiene uno, quizás antes no todo el mundo tenía uno. Lo que hacíamos era que usábamos los métodos antiguos de tocarnos la frente, usted sabe cómo hacían nuestras abuelas, nos tocaban al tacto, determinaban si la temperatura del cuerpo estaba alta o no. Siendo que, ¿verdad? Esto es un error, a pesar de todas las cosas, porque usted puede estar caliente o tibio al tacto, pero esto no determina que usted tiene fiebre. Por ende, el termómetro es el instrumento más efectivo o más accurate, no sé cómo se dice eso, para determinar cuál es la temperatura del cuerpo, porque la temperatura del cuerpo es una señal. Yo quiero que usted sepa, la fiebre es una señal, ¿verdad? Física, de que el sistema inmunológico está peleando alguna bacteria o algún virus en el cuerpo. So, qué útil es un termómetro que puede determinar, y más en este tiempo tan crítico que estamos viviendo, si hay un riesgo o no. Aunque la realidad es que puede ser, hay la posibilidad de que una persona no presente una temperatura corporal alta y como quiera, ¿verdad? Sea portador del virus o esté presentando otros síntomas. Más sin embargo, la fiebre es uno de los síntomas más precisos. Sí, gracias, Fanny.
Mas, sin embargo, la fiebre es uno de los síntomas que todo el mundo piensa que todo el que tenga el virus va a presentar. Pero la realidad es que yo conozco muchos casos personales de virus que no han presentado fiebre. Más, sin embargo, reitero, mucha gente se deja de llevar por este síntoma específico de la temperatura corporal para determinarlo. Entonces, ¿por qué yo traigo todo esto? Y en esta mañana vamos a hablar de termómetros espirituales, porque de la misma manera que los termómetros son un instrumento sumamente antiguo, pero que en este tiempo se han hecho muy populares por causa del coronavirus. De igual manera, en el área espiritual, aquellos que llevamos mucho tiempo en el Evangelio sabemos que en el mundo espiritual, en las filas de la fe, en las filas eclesiásticas, siempre, lamentablemente, se han usado termómetros espirituales, ¿verdad? Hay personas que se dedican a través de, ¿verdad?, de todos los tiempos a utilizar termómetros espirituales para determinar, según sus propios criterios, lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Pero la realidad es que no existe un termómetro que usted pueda utilizar y ponerlo en la frente, en el oído, axilar, donde quiera que sea, para usted medir la espiritualidad de ninguna persona. Lo único que la Biblia establece que mide la espiritualidad de una persona o de una cosa, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos los que determinan, ¿verdad? La clase de árbol, si da fruto, si es una persona espiritual o no lo es. Entonces, han surgido, ¿verdad?, unas quizá preguntas o, no sé, una cuestionante de las enseñanzas que compartimos en Disciplinas Libertadoras. Y yo voy a ser bien honesta, como siempre, que me juzgue Dios. Las enseñanzas que nosotros compartimos, nuestro ministerio específico, Disciplinas Libertadoras, se ha dedicado a enseñar, a compartir, a educar, a compartir la escritura en cuanto a la disciplina de la conducta cristiana y al manejo de las emociones. Es uno de nuestros temas principales en Disciplinas Libertadoras. Y Yesenia, Dios te bendiga, mi querida. Pronto vamos para encima otra vez, Jessie. Elizabeth Cruz, Dios te bendiga mucho. Doralis. Entonces, ¿verdad? Hay una cuestionante si Disciplinas Libertadoras es espiritual o no es espiritual por los temas que comparte. Y yo no tengo la necesidad de defender Disciplina Libertadora, pero sí tengo la responsabilidad de educar. Esa responsabilidad sí la siento. Se ha cuestionado, ¿verdad?, si las enseñanzas que nosotros compartimos son espirituales o no son espirituales, porque no son enseñanzas teológicas. Cuando hablamos de teología, ¿verdad?, estamos hablando del estudio de Dios y sus características, todo lo que es Dios, pero la realidad es que nuevamente en nuestra iglesia nosotros tenemos EMAI, tenemos ITAI. Yo soy maestra de Pentateuco por muchos años, he dado hermenéutica, Nuevo Testamento. Yo creo en la teología, yo enseño lo que es la Biblia, lo que es Dios, lo que es el Antiguo Testamento, el origen del hombre, todas estas enseñanzas. Pero en Disciplinas Libertadoras específicamente nos hemos dedicado al manejo de las emociones, a la conducta cristiana, al manejo y desarrollo y educación de todas las áreas que están relacionadas con la conducta. Y creo que por esto ha sido cuestionado o ha sido catalogado como, ¿verdad?, poco espiritual. De igual manera, con nosotros está en línea nuestra hermana Lisette, que la doctora Lisette Hernández, quien en sus programas comparte enseñanzas en cuanto a la maternidad, ¿verdad? Ella ha compartido muchos posts y programas en cuanto a la maternidad, la esterilidad, cómo manejarlo a través de la escritura, qué dice la Biblia acerca de la maternidad, de la esterilidad. Y qué importante es ser una madre conforme a lo que dice la Escritura. Porque madre no solamente es la que pare, sino que, ¿verdad?, nuestra hermana Lisette, conforme a través de la Escritura,
esta grande responsabilidad que, mira hermano, no hay, uno de las cosas que yo resalto y que me gusta de los escritos que ella comparte y los videos es que la maternidad es de igual manera una responsabilidad espiritual porque, número uno, es una asignación de Dios para nosotros. Número dos, usted y yo somos responsables de formar el carácter, la vida espiritual, las enseñanzas de un niño. Because when you brag on God, He shows up. Yes, He does. So, la realidad es que cuando nosotros hablamos, quizá la doctora Hernández habla de la maternidad, no simplemente está hablando de la maternidad, está hablando de la maternidad conforme a la Escritura. Cuando nosotras hablamos de conducta cristiana, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de todas estas cosas, de igual manera lo estamos haciendo a través de la Escritura. Pero mira el punto que yo quiero compartir con usted en esta mañana, a ver si a usted le hace sentido. La realidad es que a mucha gente, y yo, ¿verdad?, respeto todas las plataformas, creo que hay muchos buenos teólogos que comparten en las redes sociales teología, escatología, y qué importante es, ¿verdad?, para todo cristiano conocer todas estas cosas, lo que dice la Escritura acerca de la teología, de la escatología. Pero no todos podemos hablar de lo mismo. No todos podemos educar en las mismas áreas porque el ser humano es un ente. Es tricótono, está compuesto. Me tiré esa palabra para los que creen que somos poco espirituales. Está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si un ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, no podemos educar solamente una de esas áreas. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de las emociones, de los sentimientos y de lo que va a Dios, de lo que Él redime. Pero de igual manera es el asiento de las emociones. No podemos educar solamente una área. Usted sabe cuántos cristianos se creen, ¿verdad?, o se sienten espirituales porque oran y ayunan, pero tienen un espíritu de gula que los ha llevado a grandes enfermedades en sus cuerpos físicos que de igual manera, por ende, van a afectar su vida espiritual. Porque nuevamente piensan o encajonan lo espiritual solamente en las cosas espirituales. En las cosas físicas no tiene nada que ver, pero eso no es lo que dice la Escritura. En esta mañana yo quiero compartir con usted una de las razones por las cuales tanto yo como muchas personas con las que yo comparto, ¿verdad? Quizá nos podemos sentir más cómodos con el estudio de la teología. Y quiero reiterar en esta mañana que hay mucha gente que tiene conocimiento. Hay grandes eruditos que conocen la teología, pero esto no los hace seres espirituales. Los hace seres que tienen conocimiento de Dios. Pero Cristo mismo dijo que sus hijos, ¿verdad?, los hijos de Dios son aquellos que viven la palabra de Dios y que agradan a Dios, no el que meramente tiene conocimiento de la Escritura. Es más fácil para nosotros, es más quizá deleitoso, más dulce oír el conocimiento de Dios, que hablen de Dios, a hablar de nosotros mismos, de los seres humanos. Porque, fíjese bien, en el Nuevo Testamento Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos. El primer mandamiento era amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese era el primer mandamiento, el principio de todas las cosas, ¿verdad? Lo primordial es amar a Dios sobre todas las cosas. Miren lo que Dios hace de esos 10 mandamientos, los reúne en 2. Porque la realidad es que cuando tú cumples estos 2 mandamientos, tú los cumples todos. Pero Él los resumió en el Nuevo Testamento y dijo amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo le hago la pregunta en esta mañana, si amar a Dios es más fácil que amar a tu prójimo. Yes, it is. Es mucho más fácil. Dios no te sofoca, no te hiere, no te desilusiona. Dios no te irrita, no es grosero, no es egoísta. Todas estas cosas no tienen nada que ver con Dios, que es lo que, ¿verdad?, nos hace a nosotros lidiar, es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, amar a nuestro prójimo no es tan fácil.
La realidad es que no es fácil porque nuevamente tanto nosotros en nuestra naturaleza caída como nuestro prójimo somos egoístas, podemos ser groseros, somos orgullosos y tenemos todas estas características, todas estas cualidades, todas estas conductas que son parte de la naturaleza caída que nos hace difícil, ¿verdad? La convivencia unos con otros y amarnos unos a otros. Hablar de Dios es fácil. Siempre amar de Dios nos enamora, nos seduce, nos hace sentir amados, protegidos, todas estas cosas positivas. Pero hablar de nosotros mismos nos incomoda, nos confronta, nos hiere, nos pica, nos lleva a concientizar, nos causa dolor y por eso es que mucha gente prefiere hablar solamente de Dios. No de la conducta humana y de la otra parte, pero la realidad es que yo lo quiero llevar a la Biblia en esta mañana para que usted no piense que estos son ideas personales. Si usted se va conmigo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vámonos al Nuevo Testamento. Yo quiero hojear a través de las páginas de la Biblia las enseñanzas de Jesucristo. No voy a hablar de las enseñanzas de Waleska Cruz, ni de la doctora Lisset, ni de ningún otro predicador o educador. Voy a hablar de las enseñanzas de Cristo a través de las Escrituras. Mira lo que dice el libro de Mateo y voy a hojear todas sus enseñanzas. Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 4 dice la Escritura, el libro de Dios, quedó plasmada la tentación de Jesús. Jesucristo habló de la luz del mundo, de la sal de la tierra. Jesucristo habló en el versículo 21 del capítulo 5 de la ira. En el versículo 27 habló del adulterio. En el 31 habló del divorcio. En el 33 habló de los juramentos. En el 38 habló del amor hacia los enemigos. En el 6.1 habló de las limosnas. En el 5 habló de la oración. En Mateo capítulo 5 versículo 16 habló del ayuno, de los tesoros en el cielo, habló de la riqueza, habló de los frutos, habló de las tempestades, ¿verdad? Que surgen trayendo una enseñanza de cómo nosotros reaccionamos ante las tempestades. En el libro de Mateo de igual manera capítulo 22 habló de los tributos. Mire, él habló hasta de los taxes, del IRS, para aquellos que no les parecen estos temas espirituales. Habló de quién es el mayor, habló de perdonar al hermano, habló de los impuestos, habló de los taxes del IRS, habló nuevamente del divorcio. Hay algunos temitas que los repitió, como disciplinas libertadoras para que se quede. Nuevamente habló del gran mandamiento. Aleluya. Y así por el estilo, si usted se va a los evangelios, usted ve todas las cosas, todas las enseñanzas de Jesucristo estaban sumamente ligadas con la conducta del hombre. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando vamos a las cartas de epístolas, las cartas de Pablo, que esto es otro, ¿verdad? Otro de los libros de tantas enseñanzas, un hombre como el apóstol Pablo, y yo no sé si usted lo cataloga como no espiritual, pero la realidad es que el apóstol Pablo, uno de los hombres más destacados en la escritura, habló de igual manera en sus cartas. En el libro de Colosenses habló de los deberes sociales de la nueva vida. Mire que tantas enseñanzas que quizá mucha gente las puede catalogar no espirituales. Hablaban de conducta humana. Entonces, de igual manera, en el libro de Efesios habló de cómo nosotros andamos, cómo nos conducimos, bajo el tema andar como hijos de luz. Y Pablo exhortaba fuerte. Hablaba el apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21, de someternos unos a otros. Habló de la armadura. Habló de la unidad, aleluya. Habló de la nueva vida en Cristo, de la exhortación de no volver a la esclavitud, uno de nuestros temas mayores en disciplinas libertadoras. Habló del fruto de la carne y del espíritu, alabado sea el Señor. Habló del aguijón en la carne e inclusive
Esto es uno de mis capítulos favoritos de las cartas paulinas, segunda de Corintios, capítulo 12, donde Pablo habla del aguijón en la carne y Pablo tuvo una demostración de sin afrenta en este capítulo. Porque Pablo dijo, Yesenia, esto es una demostración de sin afrenta. Pablo dijo, hablando de él mismo, contó su propia experiencia y dijo y declaró a viva voz y quedó plasmada en el libro sagrado que él tenía un aguijón en la carne que lo mortificaba. Oh, mi viejo dijo, Dios te bendiga, mi cielo, amicio. Me saca de comunión. El pastor me saca de comunión. Ay, Señor. Entonces, la Biblia también habla del matrimonio. Y muchísimo que habla del matrimonio, de la sujeción. Entonces, este capítulo 12 no es otra cosa que el apóstol Pablo uniéndose, ¿verdad?, al evento que nosotros dimos de sin afrenta. El apóstol Pablo dijo, bueno, yo voy a hablar del aguijón en la carne, pero yo voy a hablar de mi aguijón. Yo tengo un aguijón que yo le pido al Señor que me lo quite de día y de noche y no me lo quita. Y yo termino haciendo, mire lo que dijo al apóstol Pablo, aquí fue que se quitó el velo, como las que se quitaron el velo en sin afrenta. Dijo el apóstol Pablo, y yo termino haciendo aquellas cosas que no quiero, sin afrenta, aleluya. El apóstol Pablo lo dijo. La mujer samaritana lo dijo, la mujer samaritana se fue al pueblo y le gritó a todos los hombres, dice la escritura, que le gritó a todos los hombres de lo que el Señor le había ministrado por lo que ella había hecho. Y dice la escritura que muchos creyeron por el testimonio de lo que ella estaba dando, aleluya. Por su afrenta muchos creyeron. O sea, tuvo trascendencia esa afrenta, que es la segunda parte de nuestro evento sin afrenta, la trascendencia de nuestra afrenta. Entonces, la Biblia de igual manera, Romanos capítulo 14, habla de los débiles en la fe. Nuevamente, también habla en Primera de Corintios y pregunta si Cristo está dividido. Habla de la idolatría. Mire todos los temas que tiene la Escritura. Todos los temas que tiene la Escritura. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Es el libro que habla de los últimos tiempos, escatología. Gloria a Dios, por ahí hay muchos escatólogos que están hablando, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Gloria a Dios, estudiamos, recibimos, pero esa no es la área donde el Señor nos ha llamado a nosotros a ministrar. Y nuevamente, qué fácil es hablar solamente o usar un termómetro para medir la espiritualidad. Pero cuando usted define lo que es espiritualidad, que mucha gente piensa, ¿verdad?, que la espiritualidad son ejercicios de la vida cristiana para mantener, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, como lo es el ayuno, la oración. Hay gente impía que ora y esto no los hace espirituales. Hay cristianos que oran y su conducta, sus frutos son contrarios a lo que dice la Escritura. No son espirituales, viven conforme a la carne. Por eso la Biblia dice lo que es del espíritu es, y lo que es de la carne es. Alabado sea el Señor. Entonces usted puede orar, usted puede ayunar. Estos son ejercicios, ¿verdad?, para mantener nuestra relación con Dios. Pero esto no determina su espiritualidad. Alabado sea el Señor. Entonces cuando nosotros nos vamos a la Escritura, ¿verdad?, y nos vamos aún al diccionario, yo busqué el término espiritualidad conforme al diccionario. Mire lo que dice el diccionario. El término espiritualidad significa del espíritu. Es un estilo de vida. Me encanta esta definición. Es un estilo de vida. No es un ejercicio. No es una máscara. No es un suit que tú te pones. Hoy me quiero poner el de espiritual hoy. Te lo pones y te lo quitas. Mire lo que dice. Se quiere vivir lo que uno es y lo que uno hace. Ay, qué linda esta respuesta. La voy a enmarcar y la voy a poner en mi oficina. Para el cristiano se trata de la vida espiritual, es decir, es una vida que se quiere vivir en toda su realidad humana.
¿Por qué? Porque usted no puede ligar el área psicológica nuestra, emocional, de la espiritual y de la física, porque nuevamente nosotros, el hombre es un ente completo. Usted no puede desligar una cosa de la otra. Disciplinas libertadoras nos hemos dedicado a educar en el área psicológica y emocional. No que yo sea psicóloga, no que sea la más que sepa, pero lo que sé conforme a la escritura y a cómo me preparo, lo comparto. Nuevamente lo comparto y como el apóstol Pablo, no solamente hablo de conocimiento, sino hablo de vivencia. Porque igual que el apóstol Pablo, yo tengo un aguijón que me mortifica, yo termino haciendo lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, alabado sea el Señor. Fue el apóstol Pablo que al compartir esta enseñanza me educó, me enseñó y no solamente eso, sino que me pude identificar. Y el apóstol Pablo no solamente presenta su afrenta, presenta cuál es el problema, sino que nos da lo que dice la escritura, la herramienta, que es la segunda parte que nosotros utilizamos. El apóstol Pablo dice, pero a pesar de eso, la Biblia dice que el Señor no le quitó el aguijón, sino que le dijo, en tu debilidad yo me glorifico. ¿Qué estaba hablando? Bástate en mi gracia. Presentaba la gracia de Jesucristo como la solución o el método para sujetar esa debilidad de la cual él hablaba. Él no solamente presentaba su afrenta, sino que él presentaba la redención en su afrenta, alabado sea el Señor. Entonces, mire cómo termina, perdone, que es como que me agito. Esta definición de una vida que se requiere vivir en toda su realidad humana, con autenticidad y profundidad, aquí está la clave, según las mociones del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es una persona espiritual? Una que vive conforme al Espíritu. No es, mire, yo quiero que usted entienda que hay muchos cristianos que por muchos años han usado la oración, el ayuno como amuletos. Lo que salva es Cristo. El ayuno y la oración son herramientas. Alabado sea el Señor, pero no garantizan tu espiritualidad. Lo que garantiza la espiritualidad es vivir la palabra de Dios que refleja, que dicta, que enseña, que nos transmite quién es Dios, porque es como Él que nosotros tenemos que ser. Para tú lograr ser como Dios, que es un ser espiritual y que quiere que nosotros vivamos conforme al Espíritu, conforme a Él, entonces usted tiene que conocer no solamente el área espiritual, porque nuevamente en usted hay un área emocional, hay un área psicológica y hay un área física, que si de igual manera usted no las educa, esas áreas entonces van a corromper la otra área. Usted no ve mucha gente que conoce a Cristo y por toda la vida han batallado con ataduras, han batallado con pecados ocultos, han batallado con conductas totalmente fuera de la escritura y que cuando el impío los mira no ve a Cristo. No los ve como seres espirituales, por más que usted y yo nos pongamos una Biblia debajo del brazo y estemos, ¿verdad? Nos grabemos en Facebook orando y hablando en lengua y todas estas cosas. La realidad es que la Biblia dice que por tus frutos tú serás conocido. Entonces, mire lo que dice la escritura, que es vivir conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y mire que hace mención aquí de la mente. Mire bien, vamos a llegar ahí. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, según Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos a quote. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Mire la descripción que da esto.
Todo comienza aquí en la mente. ¿Por qué? Porque lo que hay en tu mente se va a reflejar en tu cuerpo. Porque lo que hay en tu mente se va a reflejar en tus emociones. Porque lo que hay en tu mente está ligado, ¿verdad?, a tu área psicológica. Porque lo que hay en tu mente se va a reflejar en tu área física. Por eso, reitero, la Biblia dice, lo que es del espíritu es. Y lo que es de la carne es. Ahora, el apóstol Pablo explicó esta grande diferencia entre el hombre espiritual y el hombre físico en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Entonces, yo quiero definir en esta mañana esto muy claro porque nuevamente en esta época donde todo el mundo quiere tener el termómetro en la mano para medir lo que es y lo que no es espiritual, no hay un termómetro. La Biblia es el termómetro. La Biblia. En el Antiguo Testamento vemos muchos religiosos haciendo muchas prácticas, ceremonias, ritos, mas sin embargo cuando Cristo vino a la tierra, esta fue una de las grandes enseñanzas y por eso usted ve en todos estos evangelios la clase de enseñanza que el Señor compartía con todos los fariseos, con los religiosos. Él no le habló de lo que usted cree que es espiritual, él le habló de conducta. Él le habló de emociones. Él le habló del prójimo. Y de todas estas cosas antes mencionadas. Mire cómo el apóstol Pablo explica la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre físico. No vale cruz. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, dijo que el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede llegar a conocer. En cambio, el hombre espiritual examina todas las cosas y tiene la mente de Cristo. Nuevamente, usted puede orar y usted puede ayunar y usted puede tener una Biblia debajo del brazo y usted puede tener un atuendo de lo que en muchas filas evangélicas se cree que es el atuendo perfecto para un cristiano. Pero si usted no tiene la mente de Cristo, usted no es espiritual. La mente de Cristo. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Vestirme de espiritual o tener la mente espiritual? Vestirme. Mire, yo puedo coger en 2 segundos, ponerme un vestido y parecer espiritual. Pero me toma toda una vida tener la mente de Cristo. Y constantemente estoy en una lucha y una batalla. Por eso la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Esto implica que hay una lucha constante porque nuestros pensamientos, según nuestra naturaleza caída, son malos, van directo al mal. Pero nuevamente la Escritura nos da herramientas eficaces para sujetar esos pensamientos porque, reitero, según tu pensamiento, así eres tú. Por más que usted lo disfrace. Por eso es tan importante, ¿verdad?, lo que está aquí, que se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Pero nuevamente, yo quiero que usted sepa, el evangelio mágico no existe. El evangelio mágico no existe. Esto no es yo conozco a Cristo y mágicamente yo soy un ser espiritual. Por eso decía en unas definiciones que esto es un estilo de vida. Esto es a largo plazo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado ya todo, sino que prosigo, tratando de alcanzar la perfección que alcanzaremos en Cristo completa cuando Él venga por nosotros y seamos transformados. Mientras tenemos que batallar. Pero qué fácil es decir, ya yo soy espiritual, porque entonces no tengo compromiso con seguir batallando y trabajando conmigo mismo. Porque mi trabajo no es trabajar con usted, mi trabajo es trabajar conmigo. Ahora, ¿verdad? Como soy soldado de Jesucristo, Él me salvó, me sacó de las tinieblas a la luz. De igual manera, Él nos responsabiliza educar de igual manera a otros, como otros nos han educado a nosotros, que es lo que es el discipulado. Entonces, yo no sé si yo estoy siendo muy clara, pero en esta tarde yo quiero reiterar, en este tiempo donde todo el mundo quiere tener el termómetro en la mano, y reitero, a conveniencia, porque es mucho más fácil hablar solamente de Dios.
hablar solamente del sacrificio vicario. Hablar solamente de la bondad de Dios, de, ¿verdad?, todos los atributos de Dios. Y yo los conozco, yo los estudié, yo los enseño en el instituto, pero de igual manera la plataforma de Disciplinas Libertadoras se dedica a igualmente educar otras áreas, que es la conducta humana, el manejo de las emociones, porque usted nunca ve a nadie teniendo problemas en amar a Dios. Usted nos ve amando al prójimo. Ahí es donde está el problema. Ahora, de igual manera, la teología nos enseña, ¿verdad?, quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, nos revela a Cristo, la palabra nos revela a Cristo. Pero de igual manera, usted no solamente se puede quedar ahí. Y reitero, hay gente que es cristiana, hay gente que ama a Dios, hay gente que conoce de Génesis a Apocalipsis, mas en su conducta no tienen control de sus emociones, no tienen control de sus sentimientos, no tienen control de sus pensamientos, no tienen control de su lengua. Entonces, si es tan espiritual y lo que ellos llaman ser espiritual cubre todas estas áreas, es más que suficiente, porque los frutos son diferentes a lo que dice la Escritura. En esta mañana yo reitero, ¿verdad?, disciplina no depende de las opiniones humanas, porque Pablo dijo que no seríamos un heraldo de Cristo si dependiéramos de las opiniones humanas. Pero en esta tarde yo quiero definir lo que, número 1, es espiritualidad. Número 2, nuevamente estamos seguros en la Escritura de lo que estamos enseñando y estamos compartiendo. Lo que pasa es que hay educaciones, mire, y esto es uno de mis pasajes favoritos, yo lo comparto siempre. Y no me da pena repetirlo porque el apóstol Pablo y el mismo Jesucristo repitieron un montón de enseñanzas. Cuando algo se repite, se aprende, se aprende. Una de las enseñanzas que más yo comparto y que más a mí, ¿verdad?, me enseñó, fue algo que Dios me enseñó en la Escritura, es el ejemplo de Ana. Cuando Ana estuvo en el templo orando por su hijo, ella oró, ella ayunó, ella lloró abundantemente, pero llegó un día, ¿verdad?, en que ella creyó en su corazón, se agarró de esa fe que había en su corazón de que Dios había contestado su petición, de que le había concedido favor. Dice la Escritura que ella se levantó del templo, comió, bebió y no estuvo más triste. Así mismo dice la Biblia. Y después de haber comido, bebido y no estar más triste, porque ella no estuvo más triste, porque ella ya había creído en su corazón. Ella tenía una convicción, que es lo que es fe. Es creer aunque no lo vea. Ella todavía el bebé no lo había pateado. Ella ni siquiera había concebido, pero ella ya lo había creído. Y eso hizo que terminara de orar y ayunar y se fuera a su casa. Pero no se quedó ahí porque Ana entendía que esto no era mágico. Con creer solamente no bastaba, sino que ella se fue a su casa y dice la Escritura que se acostó con su marido. Y dice la Escritura que cuando su marido se allegó a ella, Jehová se acordó de ella. Hubo una parte física en el espíritu, ya ella había creído que ese niño ella lo iba a tener, pero de igual manera, si ella solamente lo cree, pero no va y se acuesta con su marido, no hay un ejercicio en el área física, ella nunca hubiese concebido. Porque el único en la Escritura que determina la Biblia iba a nacer por obra del Espíritu Santo era Jesucristo. Samuel no podía nacer por obra del Espíritu Santo, tenía que haber algo físico. Entonces fíjese la ligadura que hay entre lo espiritual y lo físico. ¿Cuánta gente no ora muchísimo? Señor, yo quiero crecer en la palabra, yo quiero saber quién eres tú. Esa intención es buena, ese deseo es bueno, se ve y se oye bien espiritual. Pero la realidad es que para tú lograrlo, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer. ¿Cuánta gente en el instituto no le gusta leer? Y con el deseo y matricularte en el instituto, tú no vas a conocer a Dios. Para conocer a Dios, tú tienes que pasar largas horas en la Escritura. Orar para la revelación de la palabra. Ves que todos los ejercicios espirituales se unen juntamente con la acción física. Yo tengo el anhelo de conocer a Dios, pero para conocer a Dios hay cosas que yo tengo que hacer. Número 1, yo me tengo que meter a la Escritura. Número 2, yo tengo que orar, porque la revelación de la Escritura, la del Espíritu Santo.
Una cosa no puede ir sin la otra, pero nosotros queremos vivir de un evangelio mágico. Voy a orar por un trabajo. Ok, ya oraste, ya creíste. La Biblia dice que lo que tú declaras en la tierra será, ¿verdad?, hecho en el cielo. Entonces, después de haber orado por un trabajo, la realidad es que tú tienes que salir a buscar trabajo. Pero ¿qué es más fácil, orar o salir a una entrevista? Dígame qué es más fácil, orar. Son muchos evangélicos por mucho tiempo. Y mire, cuando yo hablo, yo uso mucho esta expresión de evangélico porque yo soy evangélica y a mucha honra. Y ese título me llena de honra, no de orgullo, de honra. Yo me honro de ser evangélica. Pero hay muchos evangélicos que por muchos años han utilizado la oración, han utilizado la falsa espiritualidad como un disfraz o como un método para no cumplir con sus responsabilidades. La realidad es que yo voy a orar porque tengo una cuenta, ¿verdad?, con el IRS. Señor, ten misericordia de mí. Pero la realidad es que tus deberes, dice las cartas paulinas, tus deberes es ir a pagar lo que tú debes. Qué fácil sería que a través de la oración la cuenta desaparezca. Y ese es el evangelio que nos gusta, es el evangelio que muchos predicadores modernos están predicando. Tú declaras la palabra y puff, pow, be gone, desapareció todos tus problemas. Y todas tus bendiciones aparecen como es Disney, que todo es mágico. El evangelio no es mágico. El evangelio no es mágico. Entonces, mi amado, en esta mañana, con toda libertad lo digo, vamos a seguir en disciplinas libertadoras en lo que a mí se refiere. Nuestra hermana Fanny, ¿verdad?, es algo que hemos discutido el mismo sentir. Al entrar al instituto no es para sentarte y escuchar, sino escudriñar la palabra, tener más intimidad con Dios. Ciertamente, porque la palabra, cuando la palabra se te es revelada, despierta en ti fe, el anhelo de ser más como Él, pero nuevamente despierta en ti el anhelo de ser como Él y el deseo de practicar lo que Él hace para ser como Él, y no solamente ser como Él, sino proyectar a otro lo que es Cristo. Nosotros somos esas personas que Él salva para que seamos quien proyectamos a Cristo aquí en la iglesia, aquí en la tierra, perdón. Hay gente que dice, no, yo quiero conocer a Dios. Tú nunca vas a conocer a Dios si no es a través de las Escrituras y a través de aquellos que Él salvó. No hay otra manera. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la prueba de este evangelio que dice la Escritura? Porque mucha gente puede dudar. Tú y yo somos los recibos vivos de este evangelio. ¿Por qué? Porque yo era ciega y ahora veo. Y la realidad es que todos los que conocían que yo era ciega y ahora me ven viendo tienen que decir, wow, verdaderamente que el evangelio es real. Yes. Y eso es cierto, Fanny. La falta de disciplina le llamamos fe. Y nuevamente, es una mentira de Satanás. ¿Cuánta gente, verdad, no ha roto, no han evadido todas las instrucciones que se nos han dado en este tiempo tan crucial del corona? Porque di que tenían fe, pero terminaron enfermos. Entonces, ¿qué fue? ¿Falló la fe? ¿Falló Dios? No, la fe no falla y Dios tampoco. Entonces, tenemos que analizar cómo nosotros de alguna manera fuimos engañados, que nos hemos acostumbrado o preferimos este evangelio mágico que es falso. Es fácil, pero es falso. La realidad es que la Biblia implica entrega, negación, práctica. El evangelio es algo práctico. Váyase a los evangelios, váyase a las cartas paulinas, váyase al Nuevo Testamento. Cristo vino a traer un evangelio práctico. En el Antiguo Testamento se trataba todo de ceremonia, de religiosidad, ¿verdad? De todas estas cosas que implicaban la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo vino a traer un evangelio práctico. De igual manera, ¿verdad?, se cuestiona si las enseñanzas o las predicaciones son espirituales o no, porque tengan mucha hermenéutica. Mire las predicaciones de Cristo, mírelas. No se deje llevar por mí, váyase al evangelio y mire cómo Cristo predicaba y enseñaba. La Biblia dice que viendo la necesidad de las multitudes,
sentía compasión y les enseñaba. Ahora, ¿cómo enseñaba Cristo? Cristo enseñaba de una manera práctica. Cristo utilizaba todas estas enseñanzas, lo que se llaman las parábolas, de cosas que ellos conocían. Cristo hablaba de la agricultura, de los peces, de los panes, de las plantas, de los árboles, cosas que ellos conocían para llevarlos a entender verdades espirituales. Utilizaba ¿qué? Cosas naturales para verdades espirituales. Entonces, en esta tarde, mis amados, en esta tarde, Pablo, el apóstol Pablo, en sus cartas, libro de Romanos, libro de Gálatas, libro de Efesios, habla del antagonismo entre el espíritu y la carne. Esa lucha, esa diferencia y esa lucha entre una y la otra. Entonces, no podemos hablar solamente del espíritu, tenemos que hablar de la carne. Si no la conocemos cómo ella opera, nos engaña. Entonces, ¿verdad? Hay gente que habla del espíritu, hay gente que habla de la carne, que tiene que haber un balance. Si usted no conoce la carne, la engaña. Malvada es, hay gente cuidándose del diablo. Usted me cuido más de usted mismo, porque al diablo usted lo reprende en el nombre de Jesús y se va con su carne. Usted tiene que vivir con su mente, con sus pensamientos, con sus emociones. Usted y yo tenemos que vivir, tenemos que lidiar como el apóstol Pablo, alabado sea el Señor. En esta tarde, ya voy cerrando, no hay termómetros espirituales. El único termómetro espiritual se llama la Escritura de Dios. Cuando tú quieras ver si una persona es espiritual, vete a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y mira a la persona. Si la persona refleja a Cristo, la conducta de Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, reacciona como Cristo, toma decisiones como Cristo, es espiritual. Si no, va en camino. Pero qué importante es reconocer la necesidad de educar todas las áreas. Mire, usted puede ser una mujer muy espiritual, pero si usted no aprende a ser una madre conforme a lo que dice la Escritura, ¿qué usted le puede enseñar a su hijo, ese nuevo ser humano, a quien usted, el Dios eterno, le dio la capacidad de enseñar, de educar y de formar? ¿Cómo usted lo haría? Conforme al mundo. Hay dos vías. O lo hace conforme al mundo o lo hace conforme a la Escritura. Entonces, el mundo dice cómo se educa a un niño. Y si usted ve las enseñanzas hoy en día, váyase a Netflix. Entonces, los que somos cristianos no vamos a hablar de lo que dice la Biblia en cuanto a la crianza de los hijos. Si no lo hacemos, el que está allá afuera solamente oye lo que dice el mundo de la maternidad. Qué importante es que la iglesia también hable de la maternidad, de los sentimientos, de las emociones, de la pornografía, del pecado y de todos nuestros roles, y nuestras responsabilidades sociales, porque si no lo hacemos, el mundo lo hará y nos dará forma conforme al mundo. Por eso reitero, lo que es de la carne es, y lo que es del espíritu es. Alabado sea el Señor. Yo sé que es fácil coger un termómetro en la mano conforme, ¿verdad?, a lo que nosotros pensamos y medir quién es espiritual o quién no es espiritual. Número uno, de verdad que usted y yo no debiéramos tener tiempo para medir la espiritualidad de nadie. ¿Sabe por qué? Porque nos toma todo el tiempo medir la nuestra. Yo no sé usted, pero la realidad es que cuando yo oigo la Escritura, el mensaje de la palabra, cuando yo estudio realidad, yo me siento como que el Espíritu Santo, el único que tiene el poder para hacerlo, me está pasando un termómetro y me está midiendo. Y no solamente eso, sino que después de medirme, ¿verdad? Aquellas personas que tienen fiebre, cuando se les mide la temperatura, ¿qué hacen? Se toman medidas. Se le da ibuprofén, ¿verdad? Un bañito de agua templada para que le baje la temperatura. Pues de igual manera, cuando el Espíritu Santo nos mide a la luz de las Escrituras, en la misma Escritura nos da la medicina. Y nos dice, ¿tú quieres ser espiritual? Aquí en la Biblia, en la Escritura. Aquí puedes aprender cómo ser espiritual. Yo de verdad no tengo tiempo para medir su espiritualidad. Yo prefiero educar aquellas áreas que pueden
obstaculizar o chocar con su área espiritual. Porque, reitero, todas están ligadas. Usted no puede desligar el área emocional de una persona del área espiritual, del área física y del área psicológica. Imposible. Imposible. Es un paquetito completo. Un ente. Entonces, vemos entonces a través de los años gente que solamente habla de los ejercicios espirituales, de la teología, pero sus vidas no reflejan a Dios, no reflejan al Espíritu Santo, no hay entrega, no hay disciplina. Por eso es que hay tantos impíos, le voy a decir un secreto entre usted y yo. Por eso es que hay tantos impíos que no ven a Cristo en nosotros y no se sienten atraídos al Evangelio. Lo que atrae al impío al Evangelio, la Biblia dice número 1, ¿verdad? Que a través de la palabra viene la fe. El oír viene la fe y la fe por la palabra de Dios. Pero de igual manera la Biblia también establece que nosotros somos los que daremos testimonio, seremos los recibos vivos del poder transformador del Evangelio. Nosotros somos los agentes de Dios. Se supone que cuando yo salga a la calle, con mi vivencia, con mi conducta, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, yo le diga al mundo, así es Cristo. Así lo que tú ves en mí, tú ves en Cristo. En mi matrimonio, cuando tú ves mi matrimonio, se supone que tú veas a Cristo, la unión de Cristo con la iglesia. Por eso es que la Biblia utiliza tanto, ¿verdad? La comparación de un matrimonio terrenal con la unión de Cristo con la iglesia. E inclusive en el libro de Pedro nos exhorta a que nuestros matrimonios sean como la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, cuando usted sale allá afuera, ¿qué es lo que el mundo ve? ¿Un evangelio mágico que es ficticio? ¿O ve el poder del evangelio práctico, vivo? Dice Fanny, Nicodemo es el ejemplo perfecto. Tenía toda la teología, pero no entendía la transformación que necesitaba. Aleluya. No solamente tenía el conocimiento, tenía posición, tenía respeto, tenía un hombre importante ahí de cuello blanco, usted sabe. Pero no entendía la transformación que venía del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Así que en esta tarde, mis amados, no hay termómetros espirituales. Nadie puede determinar quién es espiritual y quién no lo es, a menos que no sea a través de la escritura. Número 1 y número 2, no te toca a ti y no me toca a mí vivir midiendo quién lo es y quién no lo es. La realidad es que todavía hay tantas áreas en mi vida que debo llevar sujetas a la obediencia de Cristo, que no me sobra el tiempo para ir midiendo a aquellos que son o no lo son. Y fíjese, cuando uno le toma la temperatura a una persona, es con toda intención de ser parte de la solución. Cuando usted le toma la temperatura a una persona, después de determinar que la persona tiene alta temperatura, se supone que la segunda parte de esa acción es que entonces usted tome acción y le dé, ¿verdad?, la solución, que es darle ibuprofen, un bañito de agua templada, and so. Muchos fluidos. Si usted no va a hacer eso, ¿para qué le va a tomar la temperatura? En este caso, ¿verdad? En el caso de el COVID y todas las restricciones que estamos teniendo, si usted toma la temperatura y la persona muestra que tiene fiebre, usted tiene que tomar una acción después de eso. ¿Cuál es la acción? Usted debe decirle a la persona que no es permitido en esa área, ¿verdad?, de congregación porque tiene fiebre. Siempre después de usted medir con un termómetro, tiene que haber una acción. Tiene que haber una solución. Usted tiene que ser parte de la solución, no del problema. Porque usted no le coge la temperatura a una persona solamente para decirle, oh, tiene fiebre. Ajá. ¿Y cuál es la segunda parte? Vamos a buscar la solución. Entonces, mi amado, en esta tarde quizá, ¿verdad?, mi vocabulario es muy crudo o, no sé, muy plebeyo. No sé cómo usted lo pueda llamar, de verdad. No sé cómo usted lo pueda llamar. Pero la realidad es, y doy gloria a Dios, que hasta ahora, y por eso vamos a hacer sin afrenta la trascendencia de mi afrenta, que es la segunda parte de mi afrenta,
porque hemos recibido tantas historias, tantos testimonios de lo que Sin Afrentas hizo en tantas vidas que estuvieron conectadas. Y aunque hay muchas que todavía no están preparadas para compartir sus historias, ¿verdad? Para ser totalmente transparentes, that's okay. Por lo menos el hielo se estilló. Hay muchas vidas que reconocieron: yo he estado en afrenta, yo cargo vergüenza. Y eso es un comienzo. Nosotras no pretendemos romper el hielo. Nos conformamos con estillarlo porque hay otras que vienen detrás de nosotras que quizá lo van a romper. Número 2, nos conformamos con cambiar la vida de una mujer, que esa otra mujer va a cambiar la vida de otra mujer, porque de eso se trata el discipulado. Es nuestra responsabilidad. Todos aquellos que hemos sido, ¿verdad?, sacados del mundo y limpiados y regenerados, estamos llamados y tenemos la gran responsabilidad de discipular a otros, de enseñar a otros, de pasar lo que se nos ha dado a nosotros. Esto es un proceso de toda una vida, porque nuevamente el evangelio mágico no es real, no es bíblico. El evangelio mágico el evangelio es un estilo de vida. El evangelio es vivencia, el evangelio es práctica, el evangelio es sacrificio, negación, aceptación de la gracia, aleluya. El evangelio es mucho más que una apariencia, aleluya. Así que en esta tarde ya terminamos. Le pedimos al Eterno que traiga convicción de esta palabra a su espíritu. Nosotros la podemos compartir, ¿verdad? Pero solamente el Espíritu Santo trae convicción a los corazones a través de la Escritura. Le pedimos que traiga convicción para que podamos experimentar el verdadero evangelio, que no es tan fácil, pero que trae frutos, que trae trascendencia, que salva, que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin apariencia, dice sin santidad. Para usted llegar a la santidad tiene que haber práctica. Aleluya. Así que en esta tarde les rogamos al Eterno que traiga convicción de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le agradecemos al Eterno por su palabra. En el nombre de Jesús, trae convicción a los corazones, porque en nuestra humanidad, Señor, qué fácil es vivir, Señor, simplemente de apariencias. Qué fácil es vivir este evangelio mágico que han presentado los falsos maestros, los falsos profetas en este último tiempo. Pero tu palabra no cambia, tu palabra sigue siendo la misma, ayer, hoy y por siempre. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Gracias, queremos ser como tú. Ayúdanos a ser como tú, como Cristo, que podamos mostrar quién eres tú aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que otros se sientan atraídos a ti, Señor. Ayúdanos a entender que somos tus agentes aquí en la tierra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente en muchas ocasiones ha sido más fácil vestirnos de evangelio que ser evangélicos. Perdónanos. Y gracias por la convicción del Espíritu Santo y ese proceso de santificación que tú prometiste, Señor, tenernos hasta venir por nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Gracias por su paciencia, ¿verdad? Estuvimos fuera de nuestro horario, ya que estábamos batallando con doña fibromialgia en la mañana, pero damos gracias al Eterno que lo logramos y le pedimos que en esta tarde usted comparta esta palabra. Dios te bendiga, Alejandra. Dios te bendiga mucho. María Rivera, Dios te bendiga, que usted comparta esta palabra, ese botoncito que dice ahí share, comparta esta palabra. Qué importante que en un mundo mágico se escuche la realidad de lo que dice la Escritura. Así que le bendecimos en esta tarde. Será hasta el próximo viernes desde su programa Disciplinas Libertadoras. No deje de seguirnos durante la semana a través de nuestra página, donde compartimos varios escritos. Y de igual manera vaya separando la fecha para la trascendencia de mi afrenta. Jenita, Dios te bendiga mucho.
Así que pasen todos un día bendecido y un excelente fin de semana. Bendiciones.